Algo profundamente significativo está desplegándose en las aguas del Caribe, algo que desafía 2 siglos de suposiciones sobre poder, geografía y el derecho de una única nación a dictar la historia de una región. Lo que estamos presenciando no es simplemente un ejercicio naval de rutina o un intercambio técnico entre 2 países. Es la visualización física de un cambio fundamental en cómo opera el poder internacional en el siglo XXI. Es la prueba palpable de que la era de la hegemonía incontestada ha llegado a su fin. Hace poco más de 100 años, en 1923 para ser precisos, un presidente estadounidense llamado James Monroe pronunció palabras que marcarían el curso de las relaciones internacionales en el hemisferio occidental durante los próximos 2 siglos. La doctrina Monroe fue una declaración que esencialmente dividía el mundo en 2 zonas. Una zona donde Estados Unidos podría actuar libremente, sin restricción, sin interferencia de otras potencias, y otra zona donde no tenía jurisdicción. Esa zona donde tenía total derecho a actuar era las Américas. El hemisferio occidental pertenecía a Estados Unidos. Punto final. No había debate. No había matices. No había espacio para que otras potencias operaran. Durante 199 años, esa doctrina fue la premisa operacional fundamental de toda política exterior estadounidense en América Latina, el Caribe y de hecho en toda la región. Fue invocada para justificar invasiones, fue citada para legitimar golpes de Estado, fue el marco conceptual dentro del cual Washington actuaba como si tuviera derecho de vida y muerte sobre gobiernos que no obedecían. Guatemala en 1954, Chile en 1973, Panamá en 1989. La lista continúa interminablemente. Lo que hace especialmente significativo el arribo de barcos de guerra rusos a aguas venezolanas en el año 2024 es que representa tal vez más claramente que cualquier otro acontecimiento de los últimos 20 años, el momento cuando esa doctrina de 2 siglos simplemente dejó de ser relevante. No fue invalidada formalmente. No hubo ceremonia donde Washington renunciara a ella. Simplemente perdió la capacidad de hacerla valer, y eso es un cambio de magnitud histórica tan grande que es difícil de comprender completamente en tiempo real. Para entender por qué esto es tan importante, necesitas entender primero cómo ha funcionado históricamente el poder estadounidense en esta región. Ha funcionado a través de una combinación de factores. Primero, la superioridad militar aplastante. Estados Unidos tenía la marina más poderosa del mundo. Cuando Washington decía que los buques de guerra rusos no pertenecían al Caribe, tenía la capacidad militar de hacer cumplir esa declaración. Segundo, el dominio económico. El dólar estadounidense era la moneda de reserva global. La banca internacional era estadounidense. Las corporaciones que extraían recursos naturales de América Latina eran estadounidenses. Tercero, la hegemonía institucional. Las Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, fueron todas construidas con arquitectura estadounidense. Cuarto, el control narrativo. Los medios de comunicación occidental, controlado principalmente por corporaciones estadounidenses, podía definir cómo se percibían los eventos globalmente. Estos 4 pilares del poder funcionaron de manera casi perfecta durante 70 años. Desde 1945, cuando Estados Unidos emergió de la Segunda Guerra Mundial como la superpotencia indisputable, hasta aproximadamente 2015, Estados Unidos fue capaz de imponer su voluntad sobre el hemisferio occidental sin casi ninguna resistencia significativa. No había rival militar, no había sistema financiero alternativo, no había instituciones internacionales que desafiaran el orden estadounidense. No había narrativa global que cuestionara la legitimidad estadounidense. Pero las cosas han cambiado, y cambiaron fundamentalmente entre 2010 y 2020. En esa década algo se rompió. No de manera dramática, sino de manera acumulativa. China comenzó a convertirse en una potencia económica genuina. Rusia, bajo Putin, comenzó a recuperarse de la humillación de los años 90. India comenzó a afirmarse como una potencia regional significativa.
Las instituciones alternativas comenzaron a formarse. El BRICS fue fundado en 2009. La Organización de Cooperación de Shanghái fue expandida significativamente. Los bancos de desarrollo alternos comenzaron a ser establecidos y sucedió algo más profundo. Los países comenzaron a darse cuenta de que las sanciones estadounidenses, que una vez era el castigo máximo que podía ser impuesto, podían ser sobrevividas. Cuando Estados Unidos sancionó a Irán brutalmente a partir de 2018, Irán no colapsó. Se adaptó, se vinculó más profundamente con China. Cuando Estados Unidos sancionó a Rusia a partir de 2014, primero suavemente y luego masivamente a partir de 2022 cuando invadió Ucrania, Rusia no colapsó, se adaptó. Se vinculó más profundamente con China, India, Irán y los países de Asia Central. Y cuando Estados Unidos sancionó a Venezuela brutalmente a partir de 2016, estrangulando su economía, bloqueando su capacidad de comercializar petróleo, congelando sus activos en el extranjero, amenazando a cualquier país que comerciara con ellos, Venezuela tampoco colapsó. Venezuela se adaptó. Venezuela buscó alternativas. Venezuela encontró socios dispuestos a desafiar las sanciones estadounidenses. Primero China, luego Rusia, luego Irán, luego Turquía, luego India. Y así, gradualmente, sin ninguna declaración formal de cambio, sin ninguna conferencia internacional donde se renegociaran los términos del orden global, el poder estadounidense simplemente comenzó a erosionarse, no desapareció, seguía siendo significativo, seguía siendo la potencia militar más poderosa, seguía teniendo la economía más grande, pero ya no era incuestionable, ya no era hegemónico en el sentido que había sido durante 70 años. Ahora llegamos a 2024 y barcos de guerra rusos están llegando a aguas venezolanas. Y esto sucede bajo una serie de circunstancias muy específicas que hacen que sea profundamente simbólico. Primero, sucede con la completa aceptación de Venezuela. No es una invasión, no es una ocupación, es una invitación. Venezuela está diciendo explícitamente que quiere que Rusia esté aquí, que quiere cooperación naval con Rusia, que quiere que Rusia participe en ejercicios de defensa en sus aguas. Segundo, sucede abiertamente, no es un secreto, no es una operación encubierta. Todo se hace con transparencia total. Los barcos rusos llegan en puertos conocidos. Los ejercicios ocurren en ubicaciones conocidas. Todo se reporta públicamente. Los venezolanos ven la cooperación como legítima, como un ejercicio de soberanía, como una declaración de que ellos tienen el derecho de hacer alianzas con quien quieran. Tercero, sucede dentro de un contexto completamente diferente al que había existido anteriormente. Históricamente, si Rusia hubiera intentado hacer algo similar en los años 80 o 90, habría sido visto como un acto de agresión, habría sido visto como provocación, habría sido visto como una violación directa de la doctrina Monroe, habría habido una respuesta militar potencial, habría habido un enfrentamiento directo, pero en 2024 Washington protesta, pero no puede hacer mucho más que protestar. ¿Por qué? Porque Washington ya no tiene el poder unilateral que tenía. Ya no puede simplemente ordenar que Rusia se vaya de aguas venezolanas. Ya no puede simplemente ejercer presión económica aplastante para obligar a Venezuela a rechazar la cooperación rusa. Ya no puede amenazar con invasión porque una invasión tendría un costo político y militar que es simplemente demasiado alto. Y ya no puede contar una narrativa que otros crean, porque otros han visto el patrón, han visto cómo las sanciones estadounidenses en Irán, Rusia, Venezuela no producen colapso, producen adaptación. Lo que está sucediendo en aguas venezolanas es en realidad la manifestación visual de un cambio que ha estado ocurriendo silenciosamente durante la última década, pero que ahora es completamente visible. Es el cambio desde un sistema internacional de poder único centrado en Washington a un sistema multipolar, donde el poder está disperso entre múltiples centros. Ahora bien, déjame ser muy preciso sobre lo que está sucediendo militarmente, porque hay mucho análisis superficial que dice que Rusia está estableciendo bases militares en el Caribe,
y que esto es un precursor de una confrontación militar entre Rusia y Estados Unidos. Eso no es lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo es mucho más limitado, pero mucho más significativo. Los barcos que están llegando son principalmente buques de suministro, buques de carga, posiblemente algún destructor menor o fragata para ejercicios de entrenamiento. No son portaaviones nucleares. No son misiles balísticos intercontinentales. No es una instalación militar permanente. No es una base. Es cooperación naval limitada, ejercicios de entrenamiento, intercambios técnicos. Rusia no está tratando de establecer una presencia militar ofensiva en Venezuela. Está tratando de hacer una declaración política. Y esa declaración política es precisamente esto: que Rusia existe como una potencia global, que Rusia tiene el derecho de operaciones en múltiples regiones del mundo, que si la OTAN puede expandirse hasta las fronteras de Rusia, entonces Rusia puede comprometerse en cooperación naval en el hemisferio occidental, que el mundo no es unipolar, que el mundo es multipolar, y que todas las naciones, incluidas las pequeñas como Venezuela, tienen el derecho de elegir sus propios socios. Esa es una declaración de gran poder, pero no es una declaración de guerra, es una declaración de que el orden antiguo ha terminado. Para entender completamente por qué Venezuela hace esto, necesitas entender la historia de Venezuela en los últimos 25 años. Venezuela no hizo esto arbitrariamente. Venezuela hizo esto porque fue empujada a ello. Venezuela hizo esto porque fue atacada económicamente por la superpotencia más poderosa del mundo y sobrevivió. Y al sobrevivir aprendió algo crucial. Aprendió que Estados Unidos no es omnipotente. Cuando Nicolás Maduro asumió la presidencia en 2013 después de la muerte de Hugo Chávez, heredó una situación que era ya económicamente frágil, pero políticamente estable. Había servicios sociales, había educación, había atención médica, había vivienda para los pobres, el gobierno tenía apoyo entre sectores significativos de la población, pero la economía dependía casi completamente del petróleo. Y los precios del petróleo comenzaron a caer en 2014. Cuando los precios del petróleo estaban altos, en los años 2000 a 2010, el gobierno venezolano podía financiar programas sociales, mientras también extraía riqueza para élites políticas. Era un sistema profundamente corrupto, pero funcionaba en términos de mantener estabilidad política. Cuando los precios del petróleo cayeron de más de $100 por barril en 2012 a menos de $30 por barril en 2016, ese modelo colapsó completamente. Y en ese momento Washington vio una oportunidad. Washington pensó que si aplicaba suficiente presión económica, Venezuela simplemente colapsaría y Maduro sería removido del poder y Washington podría instalar un gobierno de su elección, un gobierno que reabrirá Venezuela a las corporaciones estadounidenses, que votaría de la manera correcta en las Naciones Unidas, que sería esencialmente un satélite estadounidense. Washington comenzó con sanciones enfocadas en 2017 bajo la administración Trump. Fueron ampliadas en 2018. Fueron ampliadas nuevamente en 2019. Fueron mantenidas bajo la administración Biden. Se convirtieron en el régimen de sanciones más comprensivo jamás impuesto en una nación en tiempos de paz, más severo incluso que las sanciones en Irán. Bloquearon todas las transacciones petroleras venezolanas. Congelaron activos venezolanos en el extranjero. Impusieron sanciones secundarias en cualquier país que comerciara con Venezuela. Amenazaron a corporaciones multinacionales con represalias si continuaban operando en Venezuela. Intentaron aislar a Venezuela completamente del sistema financiero internacional y Washington esperaba que en 6 meses a un año la economía colapsaría tan severamente que el pueblo venezolano se levantaría y derrocaría a Maduro. Ese era el cálculo, ese era el plan. Washington esperaba suficiente dolor, suficiente miseria, suficientes muertes para obligar al cambio político, pero eso no sucedió, y sucedió algo completamente diferente. Venezuela encontró alternativas. Venezuela comenzó a vender petróleo a China en yuanes. Comenzó a participar en arreglos comerciales con Rusia. Comenzó a trabajar con Irán.
comenzó a usar criptomonedas para eludir sanciones. Comenzó a organizar redes de economía alternativa. Y la economía no colapsó. Se contrajo gravemente. Las personas sufrieron inmensamente. Pero el gobierno no cayó. Y eso fue profundamente traumático para Washington porque reveló algo crucial. Reveló que la moneda única con la que Washington había estado amenazando que si era sancionado colapsaría simplemente no era verdadera. Si tenías alternativas, si podías comerciar en otras monedas, si podías vender a otros mercados, si podías acceder a otras fuentes de crédito, entonces podías sobrevivir las sanciones estadounidenses. Y esa lección fue aprendida no solo por Venezuela, sino por otros países que enfrentaban sanciones estadounidenses. Fue aprendida por Rusia, que fue sancionada en 2014 y nuevamente en 2022 de una manera aún más severa que Venezuela. Rusia sobrevivió, Rusia se adaptó, Rusia profundizó vínculos con China, India, Irán, países de Asia Central. Rusia no colapsó. Rusia está más integrada con los mercados no occidentales que nunca. Fue aprendida por Irán, que ha estado bajo sanciones estadounidenses durante más de 40 años. Irán ha aprendido a vivir bajo sanciones. Ha construido una economía semi-closed. Está vendiendo petróleo a China fuera de mercados oficiales. Está suministrando drones a Rusia para la guerra en Ucrania. Irán está prospering dentro del LOIN, sistema no occidental, mientras está bajo sanciones estadounidenses. Y así gradualmente el mundo comenzó a darse cuenta de que el imperio estadounidense no era tan todopoderoso como había parecido, que había límites a su poder, que podía ser resistido. Y una vez que se realizó eso, todo cambió. Venezuela, que fue el banco de pruebas donde Washington probó sus armas de sanciones y falló, se convirtió en un símbolo. Se convirtió en una prueba de que la resistencia era posible. Se convirtió en un faro para otros países. Si Venezuela puede sobrevivir, pensaron otros, entonces también podemos nosotros. Y así ahora en 2024, cuando los barcos rusos llegan a aguas venezolanas, están llegando a una Venezuela que ha aprendido lecciones duras sobre supervivencia. Están llegando a una Venezuela que se ha transformado a sí misma, que ha descubierto nuevas formas de comerciar, que ha desarrollado nuevas alianzas, que ha comprendido que la alternativa a la dependencia estadounidense es la diversificación de socios. Desde la perspectiva de los formuladores de políticas venezolanos, la cooperación naval con Rusia es completamente racional. Es una declaración de que Venezuela es un actor soberano, que tiene el derecho de hacer alianzas con quien quiera, que tiene el derecho de defender sus costas, que tiene el derecho de decidir su propio futuro, que no será un satélite de Washington simplemente porque Washington tiene una marina más grande. Y así, cuando estos barcos llegan, lo que están haciendo en realidad es inscribir en el mar, de una manera que es visible globalmente, que el viejo orden ha terminado, que la doctrina Monroe es historia, que el Caribe ya no es el patio trasero exclusivo de Estados Unidos, que las naciones pequeñas tienen opciones, que el mundo es multipolar. Ahora bien, desde la perspectiva de Rusia, ¿por qué está haciendo esto? ¿Por qué arriesga provocar una confrontación con Estados Unidos? La respuesta es que no cree que esté provocando una confrontación genuina. Cree que está demostrando que Estados Unidos ya no tiene la capacidad de dictar los términos globales. Cree que está demostrando que Rusia es una potencia global que puede operar en múltiples regiones del mundo. Rusia ha estado bajo una presión increíble desde 2014, cuando fue sancionada por Crimea, y nuevamente desde 2022, cuando fue sancionada brutalmente por la invasión de Ucrania. Esas sanciones fueron diseñadas para devastar la economía rusa, para provocar el colapso, para obligar a Putin a retirarse de Ucrania. Pero Rusia no ha colapsado, ha sobrevivido. Ha prosperado de hecho porque ha profundizado sus vínculos con China. El comercio bilateral Rusia-China en 2023 fue superior a 135.000 millones de dólares. Fue un récord histórico. Rusia ha integrado su economía más completamente con China que nunca en la historia. Está vendiendo energía a China y India a través de nuevos oleoductos y gasoductos.
Está participando en nuevos proyectos de inversión conjunta. Está siendo integrada en las nuevas estructuras económicas no occidentales que están siendo construidas específicamente como alternativas a las instituciones financieras occidentales. Desde esta posición de estar apuntalada por China, Rusia puede permitirse ser más aventurera globalmente, puede permitirse hacer gestos hacia América Latina, puede permitirse conducir ejercicios navales con Venezuela, puede permitirse provocar a Washington porque sabe que Washington no puede simplemente invadir Rusia en represalia. Washington no tiene esa opción. Y Rusia sabe que las sanciones no van a funcionar porque ya está bajo las sanciones más severas que se han impuesto jamás. Entonces, ¿qué está sucediendo realmente? Lo que está sucediendo es que Rusia está ejecutando lo que podría llamarse una estrategia de multipolarización global. Está buscando en cada región del mundo, en cada continente, encontrar países que están siendo presionados por Washington, países que están siendo sancionados por Washington, países que quieren resistencia al orden estadounidense y está ofreciendo asociación, ofreciendo alternativas, ofreciendo que no están solos. Y está haciendo esto en términos que son deliberadamente no confrontacionales. No está enviando fuerzas ofensivas, no está amenazando invasión, no está poniendo missiles en Venezuela. Simplemente está diciendo, estamos aquí, estamos disponibles como socios, si quieres cooperación con nosotros podemos ofrecértela. Es una estrategia que está siendo ejecutada no solo en Venezuela, sino en todo el hemisferio occidental. Rusia está profundizando lazos con Cuba, está construyendo relaciones con Nicaragua, está explorando oportunidades en Argentina, está buscando en cada país latinoamericano para ver dónde puede insertarse como un socio alternativo a Washington y está funcionando. No porque la mayoría de países latinoamericanos amen a Rusia, sino porque todos son conscientes de que Washington ha abandonado la ilusión de que respeta su soberanía. Todos han visto las sanciones. Todos han visto los intentos de cambio de régimen. Todos han visto a Washington apoyar golpes de Estado cuando le convenía. Todos están cansados de ser tratados como satélites. Y así, cuando Rusia ofrece una alternativa, cuando ofrece una relación donde la soberanía es respetada, donde hay reciprocidad mutua, donde no hay presión para votar de una manera particular en las Naciones Unidas, donde no hay presión para implementar políticas económicas neoliberales, encuentran eso atractivo. Esto no significa que América Latina se está volviendo pro-Rusia. Significa que América Latina se está dando cuenta de que tiene opciones, que no tiene que elegir entre Washington y Moscú, que puede jugar a múltiples poderes contra sí mismos para maximizar sus propios intereses. Ahora bien, desde la perspectiva de Washington, ¿cómo debería responder? Oficialmente, Washington está diciendo que vigilará de cerca, que mantendrá la estabilidad regional, que asegurará la libertad de navegación. Pero internamente, Washington debe estar profundamente preocupado porque comprende lo que está sucediendo. Comprende que la era de la hegemonía estadounidense indiscutida en el hemisferio occidental está terminando. Que no puede simplemente ordenar a otros países qué hacer. Que tiene que negociar, que tiene que ofrecer cosas de valor, que tiene que respetar la soberanía. Y eso es un cambio psicológico profundo para una clase política estadounidense que ha estado acostumbrada durante 70 años a que el mundo simplemente obedezca sus órdenes. La pregunta ahora es, ¿cómo responderá Estados Unidos a esta nueva realidad? ¿Intentará luchar contra ella aún más ferozmente, aplicando más sanciones, más presión, más confrontación? ¿O aceptará que el mundo ha cambiado y que necesita adaptarse a un orden multipolar? Porque esa es realmente la elección que enfrenta Washington ahora. No es la elección de si puede evitar que Rusia coopere con Venezuela. Esa oportunidad ya ha pasado. Esos barcos ya están viniendo. Venezuela ya ha tomado su decisión. La elección es cómo responde a una realidad donde ya no tiene poder absoluto. ¿Cómo se adapta a ser una potencia importante entre muchas otras potencias importantes? El viejo sistema está muriendo.
Los barcos rusos en aguas venezolanas son simplemente la señal visible de que la muerte ya ha sucedido, que es solo un proceso que se está desarrollando ahora. El futuro no será unipolar, será multipolar. Las naciones tendrán opciones. La soberanía tendrá significado nuevamente. Y el Caribe, que fue durante 2 siglos el patio trasero de Estados Unidos, será simplemente otra región donde múltiples potencias compiten por influencia en términos que respetan las CELS, agencia de los actores locales. Eso es lo que está realmente sucediendo en las aguas del Caribe en 2024.